A partir de este momento, OK 101 presenta Grand Prix, programa recreativo producido por Salvador Facio, productor nacional, en horario todo usuario que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de madres, padres o representantes. Te invitamos a disfrutar desde ya de Grand Prix. Pilotos, enciendan sus motores. Amigas y amigos, bienvenidos a Grand Prix, su rúbrica semanal de deportes a motor por OK 101 FM Estéreo. Llegamos a ustedes gracias a Juan Carlos Salgarín en la edición y montaje, Steven Trejo en los pits y al volante quien les habla, Salvador Facio, certificado de locución 30.274. Grand Prix llega a ustedes gracias a Construfácil Materiales de Construcción, @ConstruFácilBE, construye por ti. Agroflora es el vivero, @vivero.agroflora. Gillo's Pizza, esquina calle 72 con avenida 13, teléfono 0412-8882-620, para quienes aman la pizza. Escuchas Grand Prix en OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop y tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se trata de don Ángel Benítez, una piedra miliar en la historia del automovilismo venezolano, quien está hoy con nosotros para contarnos su historia en el mundo de las carreras. Bienvenido, señor Benítez. Buenas tardes, Salvador, ¿cómo estás? Gracias por esa amable invitación a tu bien concurrido y escuchado programa. ¿Viste? Stop. Aquí estamos. ¿En qué podemos servirle? ¿De qué podemos informar o chismear si se quiere? Feliz tarde a todos los oyentes. Señor Benítez, la primera cosa que le quería preguntar es ¿cuándo, cómo, dónde y con qué empezó a correr? ¿Cuándo, cómo y dónde comencé a correr? Pregunta sencilla, pero difícil de ordenar por el tiempo que tengo. Pero bueno, vamos a ponerlo. Comenzar a correr. A competir formalmente en unos carritos que en su momento mi papá compró en el año 78. Unos Odyssey, eran unos Honditas con motor de moto, 250, eran amallitos para ese momento. Y bueno, empezamos a hacer competencias padres e hijos. Mi papá, mi tío, con sus hijos y nosotros y otros amigos más. Total que reunimos 10 carros. Y empezó a hacer ese karting cross, le llamó. Pero los inicios de manejar y probar comenzaron como en el 75 con mi papá y mi tío corriendo autocross, que digamos que llevaron el autocross hacia Valencia, al centro, después de haber iniciado su actividad en el 71, corriendo en el Santa Lucía, en el circuito de Santa Lucía. Ellos, adicional o inicial a eso, en el mismo año 71, pero a principios, fueron a correr a el Pico. Me fui bien lejos, pero es que tengo que contarlo así. Esos fueron mis inicios. Mi tío y mi papá corriendo autocross en Punto Fijo, gracias a unos muchachos hermanos Rodríguez, si mal no recuerdo, que ellos practicaban con unas arañitas en los médanos de Coro y después organizaron eso y corrían carros de turismo normal, carros de producción normal. Ahí conocí al señor y tremenda persona, gerente de empresas de Jeep, Enrique Pinochet, corriendo con un G Comando de esa época. Mi tío con un Hillman Imp del año 70 o 68, algo así. Total que bueno, ahí se inició mi fiebre por mi papá, el autocross y todo esto. Y yo vine a competir después del ICICA, le estoy haciendo propaganda a Mauricio. Mauricio, gran amigo, saludos. Después del karting cross, una vez más mi papá hace otra pistica en Valencia y empezamos a hacer, le llamaba autocross grupo 1 y empecé a correr con una Renoleta.
practiqué con un Renault 12, después empecé a correr formalmente, digamos, una temporada de 6, 7 carreritas y corríamos como 12, 14 carros. Y había hasta piloto internacional porque venía un amigo nuestro, Roberto Aranguren, y traía un Subaru desde Curazao. Ahí comenzamos a correr. ¿Cómo? Porque mi papá era un entusiasta y de alguna forma buscamos los recursos. Yo pedía una cauchera, un caucho, otra me daba 2 y después fue así consiguiendo que una cauchera me diera los 4. Y para ese momento yo tendría como, no sé, 16, 17 años y bueno, en el año 81, con la misma Renauleta que hice el autocross, que quedé campeón en el 80, vamos a Turagua a correr por primera vez en asfalto con mi pieza de Renaultetica, y como ya yo tenía licencia, porque el autocross, gracias a peleas mi papá con la gente del Touring, lograron registrar eso como una disciplina normal en Venezuela y teníamos licencia, me inscribieron, nunca habiendo corrido en asfalto, me inscribieron en turismo mejorado expertos, que era lo que había para ese momento. Y bueno, yo corriendo con mi Renaultetica, arranqué en Turagua a correr en asfalto. Esto es bien largo, es una historia de bastantes minutos, pero bueno, veremos cómo lo vamos condensando. El primer carro nuevo que en ese mismo año 81 se empezó a correr fue un Chevette del año 81, de los que le llamaban cara sucia, los primeritos que llegaron, que esos carros costaban 25.000 bolívares y era de contado, y mi papá logró sacarlo a crédito. Así que hay mucha historia, por eso es cómo, dónde y cómo, o cómo, dónde, cómo y cuánto, o cómo, ahí va, salió, graba. Cabe resaltar, de repente, en el momento que voy recordando todo, antes de empezar a competir, mi papá, entusiasta del automovilismo, nos íbamos a ver las carreras a todos lados. Y empecé yo a tener una fijación en cuanto a un ídolo, pues, y para mí fue Juan Cocheza. Cuando lo vi corriendo con su Camaro blanco 62 contra Winston Chevy, ambos, que Dios los tenga en la gloria, y hacer unas carreras demasiado emocionantes. Venían las carreras de fórmula, que después fue mi pasión, y yo me acostaba a dormir, porque era como medio fastidioso. En San Carlos, que era una pista tan larga, con 10 carros, se perdían los carros. Esperamos la carrera de turismo, primero la Grupo 1 y después la Fuerza Libre. Era impresionante ver a Fernando Bahí, papá, o abuelo en este caso, con su testa rosa, y Bobby Den en su fórmula, Ernesto Soto, Francisco Romero, Helen Bishop, la única mujer que yo logré ver en ese momento, y después, bueno, corrieron después otras tantas muchachas en el devenir de mi tiempo en el automovilismo. Hay mucha historia. Excelente, señor Benítez. Bueno, nos vamos a un pit stop, pero quédense con nosotros que ya regresamos. Salvador Facio les está presentando Grand Prix por OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop y continuamos con la entrevista al señor Ángel Benítez sobre su carrera automovilística. Señor Benítez, ¿en qué categorías corrió y con qué carros corrió? Continuamos, Salva, para responder tu pregunta de que en qué categoría, en qué carro. Bueno, como te dije anteriormente, arranqué a correr con los Honda Odyssey. Le decíamos categoría karting cross en esa época. De ahí brinqué al Autocross Grupo 1 del año 80. Arranqué con una Renaultetica 4. Tal vez como nueva debe haber sido del año 73, algo así. Continué con mi Chevette cara sucia en el año 81. Arranqué en Turagua, el asfalto, en el 81. 82, 83, turismo mejorado experto, siempre. Mi primera carrera arranqué corriendo, 45 minutos que duraba la carrera. Y bueno, con figuras como Juan Cocheza, Tito Feijó, Felice Castaldo, tal vez Marco Ardaña más de una vez. O sea, ya creo que dije a Juan y a Tito. Y
una gran gama de pilotos bravos de la categoría turismo. Se corría la mayor de las veces en Turagua. Creo que una vez se corrió en Maracaibo en ese momento, hasta el año 85 que se volvió a San Carlos. Y mi primera carrera me doblaron, en 45 minutos me doblaron 3 veces. Y poquito a poco fue mejorando, aprendiendo a hacer carros. No teníamos ningún preparador, éramos nosotros mismos, autodidactas, buscábamos patrocinio de empresas. Polar, que toda la vida siempre me metió la mano, 20 años. Y bueno, poco a poco subimos. En el año 85 pruebo un Fórmula. El amigo Jorge MBD me dijo que fuésemos a la pista. Él quería desajustar el motor y bueno, para que yo me montara en el carro con la fiebre de uno tener. Y manejé. A él le gustó cómo manejaba, cómo hacía los cambios, cómo hacía puntitaco y me sugirió que por qué no corría carro. Cabe destacar, voy a echar un poquito atrás, que el señor Germán Oliveira, viéndome correr en la pista de autocross en el 80, estaba con mi papá en un sitio, no sé, en la torre de control, algo así, y él le hizo el comentario que por qué no me llevaba para la pista, que me veía corriendo bien, que por qué no me iba al asfalto. Y creo que eso fue lo que engranó con mi papá, que después nos fuimos al asfalto. Pero bueno, continúo después de correr esto, probar ese Fórmula con Jorge, empezamos a agarrar la fiebre. Fórmula Ford, nos compramos un Fórmula Ford del señor Antonio Manganiello y empecé entonces a correr Chevette en turismo mejorado y Fórmula Ford a la vez. Eso lo fue haciendo como tal vez unas 6, 7 carreras hasta que se me explotó el motor del Fórmula. Corría puro turismo, pero desde ese año 81 cabe destacar que hasta la fecha, año 2025, no he dejado de al menos participar, aunque sea una carrera, en cualquier parte del mundo que me encuentre. Bueno, que tampoco es que he estado en muchas partes, pero ahorita que estoy fuera, en Estados Unidos manejando el equipo, o nuestro equipo FMS Motorsport, me ha tocado correr así. 85 se me explota el motor, 86 me invitan a correr formalmente Fórmula Ford, señor Giovanni Alegra, paz descanse. Y de ahí en adelante corrí ese Fórmula Ford Crossley, después un Fórmula Ford Lola 82, después antes corrí con un Corolla que compró mi papá también para iniciarse cuando empezó los Corolla. Después un Escort en el año 88. Después de un Escort, correr Fórmula, corrí la Mustang en el año 2000 y 2001. Y bueno, en el 2011, después de ahí en adelante Fórmula Ford 2000 desde el 93. Disculpen que vaya hacia atrás, hacia adelante, pero estas cuestiones saben cómo uno empieza la mente a rebobinar. Hasta que en el 2011 pude ponerle las posaderas a un Porsche GT3 Cup 2009, que corrí por primera vez en la pista de Montreal, mi primera carrera fuera del país, y en una de las teloneras de la Fórmula 1 de ese año. Me fue bastante bien. Llegué tercero, mi primera carrera con un carro de más de 400 caballos. Y de ahí en adelante, Porsche, manejado Ferrari 488, Porsche GT3R, Lamborghini, y bueno, o sea, a Dios gracias, hemos pasado por una gama de autos hasta ahorita. Pistas. Mi amada y siempre recordada Turagua, Venezuela, San Carlos, Maracaibo, mi preferida, Puerto Ordaz, Tocancipá en Colombia, Yaguarcocha en Ecuador, Estados Unidos Homestead, Laguna Seca, Mosport, Canadá, Montreal, Canadá, Birmingham, Alabama, Watkins Glen, Nueva York, Virginia, Estados Unidos, Lime Rock, la pista más cómica que hay, una pista de menos de 1 minuto, con saltos y todo. Son Connecticut, Estados Unidos. Daytona, obviamente. La ya no existente pista de Moroso, muy histórica ella. Sebring, por supuesto.
casi ganamos las 12 horas de Sebring del 2012 corriendo compañía a mi hijo y un, para ese momento, novato, piloto estrella danés, Nicky Tim, que ese mismo año, después de tener un encontronazo faltando una hora, ganando la carrera, bueno, se rompió un hino, era un tie rod, un terminal de dirección, y se nos acabó la vida ahí. Pero bueno, buena demostración, y ese año ese muchacho quedó campeón de la Super Cup europea. Así que bueno, bastante pista. Nos vamos a un pit stop, pero quédense con nosotros que continuamos al regreso con esta entrevista al señor Ángel Benítez. Estás en sintonía de Grand Prix por OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop para continuar con la entrevista al señor Ángel Benítez. Señor Benítez, cuéntenos cuántos campeonatos logró ganar usted. Campeonato logrado. Ese, del 80 con el autocross, mi primero. Voy a hablar de ganados. En el año 86 quedé subcampeón de la categoría turismo mejorado 1600, porque después la abrieron. Yo siempre corrí con el Chevette 1600. En adelante, campeón nacional 1987 Fórmula Ford. Creo que mi primer gallardete con el tal, bueno, fue mi primer año de ganarle nada más y nada menos que a mi ídolo Juan Cocheza y competir entre tantos pilotos de envergadura y de gran calidad. Rafael Delgado, Germán Oliveira, Javier Ripoll, Bernardo Abén, José Potoco Delgado, wow, una cantidad grande, Enzo Potoliquio, Juan Herrera, Atilio Di Guillermo. O sea, de verdad que fue bastante peleada y no lo sabíamos, nos estamos divirtiendo todos en el país. Año 88, tercer lugar. Año 90, como cosas de gato por ahí atrás, de quinto. Nuestros pilotos fueron Germán, creo que todos esos años ganó. Hasta el año 93, que quedé campeón de nuevo. Campeonato bien peleado, bastante peleado con Javier Ripoll. Año 94, subcampeón en Fórmula 2000. 98, subcampeón también. Después en adelante participaciones varias y más que todo participar y organizar, porque también organicé después que creé mi escuela de piloto en el año 97. Campeón de la Fórmula 2000 sin querer, pero bueno, participé lo suficiente para agarrar esos puntos del año 2010. Y de ahí en adelante, campeón de la categoría MP4, año 2023, acá en la Florida, en el campeonato FARA. Eso es con unos carritos Honda. Y de ahí en adelante, bueno, esos son los palmares. De resto, buenos puntos, tercer lugar, quinto lugar en competencias donde hay 25, 30 carros. Y bueno. Señor Benítez, y cuéntenos usted que ha manejado todos esos carros, Porsche, Ferrari, Lamborghini, ¿cómo son esos carros? ¿Nos lo puede describir y compararlos, por ejemplo, con el Fórmula Ford o el Chevette? Salva, esa es una interesante pregunta, porque cabe destacar que con toda esa, tal vez diferentes marcas y estilos de carro, y habiendo arrancado a correr en mi vida con un carro tracción delantera, pero en circuitos de tierra, donde el mayor tiempo que pasabas en el circuito ibas de lado, porque bueno, el carro se tiende a colear en la parte de atrás, lo que mucha gente puede decirse de cola, irse de cola, y ya cuando está cierto tiempo en la lengua aquí
gringa se ve el oversteer y el understeer es cuando el carro se te va de trompa. Entonces, poniendo eso, arrancando ahí y agarrando ese estilo como propio, mira, después que manejé los Fórmula 4, que evidentemente fueron la escuela principal de todo lo que yo pude haber aprendido, tanto para el manejo como para lo que es la preparación y setup de un carro para las pistas y distintos estilos y toda esta cuestión. Entonces, son carros que cada uno tiene su encanto. En mi impresión muy personal, mi preferido carro es el Porsche, cómo se manejan. En su antiguo historial le decían el carro loco, porque ese carro siempre andaba, tenías que manejarlo de lado. Carro que siempre anda de oversteer. En la actualidad son carros que ya vienen bien compensados, donde tienes que tratar de hacerlo, que muevan la cola o se aguanten de la trompa para poderlos llevarlos. Pero entonces vienen vamos a hablar Ferrari, que es otra prestación totalmente distinta. Tengo que decirlo, son de un manejo mucho más fácil que el Porsche. El Lamborghini es un neutro, es mucha fuerza, parecido al del Ferrari, bastante fuerza, lineal, pero después con, digamos, diseños de vehículos mezclados para algunas cosas. Buen peso, gomas o diámetros de los cauchos bastante aceptables, pero el ancho, la huella un poquito más pequeña, igual que el caso de Ferrari, que son carros que vienen con un ancho de goma bastante baja con respecto al Porsche, que son cauchos más anchos. Estamos hablando de entre 32 y 30 centímetros de peso, de ancho de la goma o de la banda de rodamiento. Entonces, son diferentes los estilos. Correr un Hondita de 190 caballos con gomitas 15 de un trackwear decente también tiene su encanto, porque sientes esos 200 caballos en un carro pequeño, pero con un peso parecido al de un Porsche, porque un Ferrari te puede pesar, vamos a hablar en kilos, no sé, 1.000, 1.800, 1.900 kilos, y un Porsche te pesa 1.300 kilos. Un Lamborghini te puede pesar lo mismo, 1.800, 2.000 kilos, así que es bien movido y cada uno tiene su encanto. Y la escuela definitiva de todo lo que puede haber hecho y todo lo que he experimentado, como lo dije anteriormente, tanto para manejar como para preparar los vehículos, fueron los Fórmula 4, 1600 en especial. Muy bien, nos vamos a otro pit stop, pero quédense con nosotros que ya regresamos. Salvador Facio les está presentando Grand Prix por OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop y continuamos con la entrevista al señor Ángel Benítez. Señor Benítez, algo que nos quiera contar, alguna historia folclórica de nuestro automovilismo. Folclórica. Voy a rapidito, pequeñas cosas que de repente mucha gente no cuenta y que son bien mías, ¿no? Pero bueno, que la gente no quisiera y no voy a nombrar personas, voy a hacer simplemente las preguntas. Yo hago las preguntas y se la hice en su momento a ciertos personajes muy importantes en nuestro automovilismo venezolano, desde preparadores a corredores de autos, compañeros de competencia, si se quiere. La primera fue cuando quise preguntarle a un preparador cuánto cobraba por atender un carro, y se volteó, me vio, subió y bajó y volvió a seguir viendo, y yo volteé a ver a quién vio, y era yo el que estaba ahí, y dice, no había nadie, pues, y me vio, fue a mí, y dijo, tú no tienes para pagar lo que yo cobro. Y bueno, y volví a ver, no había nadie escuchó, y me quedé con esa, pero bueno, eso me dio algún tipo de fortaleza. Tiempo después, yo eventualmente preparaba carros a mis clientes en el taller, y íbamos a unos piques en San Carlos, y está un piloto muy afamado, también preparador de carros y de la misma marca que yo preparaba, por decir algo, Chevetes, y
Y empezamos a hablar y mi cliente, que yo estaba acompañándole, le iba también a hacer arrancadas ahí y bueno, nos topamos con este piloto y empezamos a hablar y él empieza a hablar con el piloto y el piloto empieza a decir, no sé cómo llegó el tema, ¿tú conoces a Benítez? Sí, vale, esos tienen los chevetes blancos, esos los polanos, esos están más trampeados. Y yo le preguntaba porque estaba yo ahí. Y no, sí, tienen motor, tienen pistones, no sé qué, y tal. Y yo, sí, ¿y tú conoces a Benítez? No, ni quisiera, porque la verdad. Saqué la carterita en ese momento y saqué la cédula. Tácate, se le presté mucho gusto. Yo soy Ángel Benítez, se quedó verde. Tiempo después, ese mismo piloto empezó a competir en carreras de esos carros. Y bueno, hay quienes saben hacer mejoras en los vehículos, pero había ciertas limitaciones para ese momento y bueno, esa mejora era prohibida en la suspensión delantera, que mucha gente, bueno, es un descubrimiento muy bueno, pero no es nada del otro mundo, simplemente es un movimiento lógico cuando se conoce algo, no es que se descubre la pólvora, sino que si nunca ha visto pólvora y algún día la aprende, entonces bueno, dice la descubrí, pero en verdad fue que la tuviste en la mano. Y ese momento lo descalificaron, entonces decía, es que yo no sabía que no se podían voltear los muñones, entonces de ahí en adelante se conoció como Inocencio Muñón, uno. Y otro, un piloto que estaba peleando yo el campeonato y después me dijeron que el piloto había dicho, le di al muchacho, vale, y me aguantó. Tuve un encontronazo y gracias a ese me dio, yo lo aguanté, terminé la carrera y gané el campeonato. Eso por decir cosas folclóricas, porque de resto es montarme en un carro que nunca me había montado, un Porsche, y correr la primera vez y conocerlo en media hora, clasificar en la segunda media hora y en la carrera llegar de tercero de 14 carros de mi categoría. Creo que también es una anécdota buena folclórica, porque todo eso se es capaz de hacer. Y cumplo con decirles que después de este servidor haber experimentado tantas cosas y seguirla experimentando, no tengo la menor duda de que cualquier venezolano que le haya gustado, que haya practicado, que lo ha hecho y que quiera hacerlo, esta disciplina lo va a hacer porque tenemos unas cualidades y no hay piloto venezolano que no haya salido de nuestra tierra que no lo haya hecho bien, todos, unos con mayores o menores facilidades o dificultades, pero todos somos rápidos y eso es algo que tengo que decirlo. Todos, tengo muchos nombres, no quiero darlos porque no vaya a dejar de nombrar alguno y se vaya a sentir, no sé, molesto. No creo que ofendido, pero sí molesto. Pero sí, Venezuela es una cantera de pilotos, no solamente de jugadores de béisbol, ni de fútbol, ni de tenis, no, es una cantera de pilotos cuando de verdad tienen la oportunidad de practicarlo. Me he conseguido en mi etapa adulta de preparador y de hacer coaching a gente, paisanos venezolanos que han tenido la oportunidad de manejar un vehículo de alta gama después de más de 50 años y se dan cuenta que cuando lo hacen y tienen los recursos, porque a esa edad es que los tenían, lo hacen muy bien y son competitivos y ganan carreras y clasifican y bueno, logran su sueño. Así que nunca dejemos de soñar, que siempre se consigue la forma de hacerlo. Bueno, señor Benítez, los micrófonos son suyos para que haga la despedida. Salvador, bueno, agradecido de verdad con esta invitación a contarle un poquitico de historia o vida a todos tus oyentes de Pit Stop y hacer este lento Pit Stop, pero bien agradecido de verdad contigo por la oportunidad. No dejen de soñar y creo que este momento casualmente que estamos viviendo nos da oportunidad de seguir soñando porque de verdad Venezuela es rica en todo, sobre todo su gente. El venezolano, de verdad, que vale más de lo que parece. Saludos, Dios me los bendiga y bueno, estamos hablando.
Y bien, amigas y amigos, llegamos a la meta final de nuestro programa y bajamos la bandera a cuadros. Llegamos a ustedes gracias a Juan Carlos Salgarín en la edición y montaje, Steven Trejo en los pits y al volante quien les habla, Salvador Facio, certificado de locución 30.274. Esperamos haberlos entretenido y los esperamos todos los sábados de 12 al mediodía a 1 de la tarde por OK 101 FM Estéreo. Feliz tarde, manejen con cuidado, sonríanle a quien tienen a su lado y sobre todo, vayan con Dios. Chao. Grand Prix llegó a ustedes gracias a Construfácil Materiales de Construcción, @ConstruFácilBE, construye por ti. Agroflora es el vivero, @vivero.agroflora. Gillo's Pizza, esquina calle 72 con avenida 13, teléfono 0412-8882-620, para quienes aman la pizza.